Líneas notables de un triángulo. Lo que es línea notable es parte complementaria de un triángulo, básicamente para definir líneas asociadas a un triángulo, las cuales tienen ciertas características. Dependiendo el tipo de triángulo, también nos permite ser ciertos trazos auxiliares en diversos ejercicios. La primera línea notable que vamos a ver es la mediana, segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto. La intersección de las medianas es el baricentro. Veamos aquí en el gráfico, tenemos un triángulo con los vértices A, B, C. La mediana es el segmento BM. El segmento BM que une un vértice, en este caso el punto B, que es el vértice, uno de los vértices del triángulo, y el punto medio del lado opuesto, en este caso del lado AC, ¿no? Que va a dividir en dos partes iguales. Es decir, el segmento AM va a ser igual al segmento MC. Bien. Vamos a ver otra línea notable, la mediatriz. Recta perpendicular a un lado, levantada desde un punto medio, la intersección de la mediatriz es el circuncentro, ya que es una recta perpendicular, levantada desde el punto medio, en este caso del lado AC, ¿no? Por eso que es la mediatriz del lado AC y que divide en dos partes iguales al lado AC. También podemos ver otra mediatriz del lado AB y la mediatriz del lado BC. La intersección de las mediatrices es el circuncentro, ¿no? Es el circuncentro. Bien, vamos a ver otra línea notable. Bisectriz interior. Bisectriz interior. Segmento que biseca, es decir, que divide en dos partes iguales el ángulo. Segmento que biseca un ángulo interior. La intersección de las bisectrices es el incentro, ¿no? Muy bien, aquí tenemos el gráfico, un triángulo con los vértices A, B, C. Tenemos aquí la bisectriz BD, que ha dividido ese ángulo interior en dos partes iguales, beta, beta. La intersección de todas las bisectrices interiores es el incentro. Dentro, ¿no? Es el incentro. Es decir, la bisectriz del ángulo A, la bisectriz del ángulo C, la intersección es el incentro. Bien, bisectriz exterior, segmento que biseca un ángulo exterior. La intersección de dos bisectrices exteriores es el excentro, ¿no? Muy bien, vemos aquí el gráfico, tenemos el triángulo ABC y tenemos el ángulo exterior. Esta bisectriz exterior es PE, que ha dividido el ángulo en dos partes iguales, Φ y Φ. La intersección de todas las bisectrices exteriores va a ser el excentro, fuera del triángulo en este caso, ¿no? Muy bien. Bien, tenemos aquí la cebiana. Se llama cebiana de un triángulo al segmento que une un vértice con un punto cualquiera del lado
opuesto o de su prolongación, ¿no? Muy bien, tenemos aquí el triángulo, en este gráfico que vemos aquí, el triángulo con los vértices A, B, C. El segmento BQ es un ejemplo de una seviana interior, ¿no? Porque me dice que la seviana es el segmento que une un vértice con el punto y con un punto cualquiera del lado opuesto de una prolongación, ¿no? Del lado opuesto, en este caso AC, han puesto aquí el punto Q que pertenece al lado AC. Quiere decir que el segmento BQ es una seviana interior. Muy bien. También la altura también puede ser una seviana. Es una seviana, ¿no? Pero esta línea recta, este segmento es perpendicular al lado AC. BR. El segmento BR es un ejemplo de una seviana exterior, ¿no? Porque está fuera del triángulo, en este caso del triángulo ABC. La altura, segmento perpendicular de un lado, trazadas desde el vértice opuesto. La intersección de las alturas es el ortocentro, ¿no? Vemos ahí el primer gráfico, los vértices del triángulo ABC y la altura es BH. Siempre la altura es perpendicular a la base, en este caso en el lado AC. En el otro gráfico tenemos aquí el triángulo, y gráficamente es un triángulo obtusángulo, que uno de sus ángulos interiores es mayor que 90 pero menor que 180 grados, ¿no? El ángulo C es el ángulo que es mayor que 90 pero menor que 180 grados. Tenemos los vértices A, B, C, ¿no? La altura va a ser entonces el lado BH, ¿no? El segmento BH. Y en el otro gráfico tenemos el triángulo ABC. Es un triángulo rectángulo. Uno de sus ángulos interiores es 90 grados. Tenemos aquí la altura BH. Bien, casos del triángulo rectángulo. Vamos a ver los casos del triángulo rectángulo. Primer caso, los ángulos agudos son complementarios. Mira, tenemos aquí el triángulo rectángulo con los vértices A, B, C. En el vértice B tenemos el ángulo de 90 grados. El ángulo A y el ángulo C son ángulos agudos. Para que sean ángulos agudos tienen que ser mayores que ceros, pero menores que 90 grados. Pero la suma de estos dos ángulos, el ángulo A más el ángulo C, suman 90 grados. También aquí aplicamos en el triángulo rectángulo, solamente en el triángulo rectángulo aplicamos la propiedad del Pitágoras, ¿no? Donde AC viene a ser la hipotenusa, AC al cuadrado va a ser igual el lado AB al cuadrado más el lado BC al cuadrado, ¿no? Aplicando Pitágoras. Y en el segundo caso, la altura hacia la hipotenusa divide al ángulo recto en dos ángulos congruentes a los lados del triángulo. El triángulo ABC, donde BH es la altura relativa a la hipotenusa, y aquí tenemos el ángulo HBC, que es el ángulo alfa, y el ángulo HBH, que es el ángulo θ, ¿no? Tenemos aquí la altura BH perpendicular a la hipotenusa, ¿no? Relativa a la hipotenusa. Quiere decir que el punto H pertenece al lado AC, ¿no? Que viene a ser la hipotenusa.
y la altura siempre va a ser perpendicular a la base, en este caso a la hipotenusa. Bien, vamos a ver el tercer caso. ¿Qué nos dice? Dice, en un triángulo rectángulo, la mediana relativa a la hipotenusa es de igual medida que la de los segmentos en que la divide. Muy bien, vamos aquí a ver el gráfico. Es un triángulo rectángulo con los vértices A, C, B. El vértice C tiene un ángulo de 90 grados, ¿no? A trazar la mediana es el segmento que une un vértice con el punto medio del lado opuesto, en este caso el lado AB, y M viene a ser el punto medio, ¿no? Quiere decir que CM es la mediana. Como ha dividido en dos partes iguales el lado AB, quiere decir que el lado AM va a ser igual al lado MB. En este caso, cuando tenemos un triángulo rectángulo, la mediana también va a tener la misma longitud que el lado AM y el lado MB, ¿no? Van a tener la misma longitud. Muy bien, entonces digo que el segmento, el lado CM va a ser igual al segmento AM, va a ser igual al segmento MB. En conclusión, CM en la mediana va a ser igual a la mitad de la hipotenusa, ¿no? En este caso, AB, del lado AB, va a ser la mitad, es decir, AB sobre 2. Muy bien, vamos a pasar a hacer un ejercicio para tener más claridad, ¿no? Bien, vamos a resolver este ejercicio. ¿Qué nos dice? Calcular el perímetro del triángulo FGH, ¿no? Muy bien, aquí tenemos el punto F, H y G. A ver, vamos a aprovechar los datos que nos dan. Mira, tenemos aquí el triángulo BHC. H es el vértice y G es punto medio de BC. Como es punto medio, nos damos cuenta, mira, por estas dos rayitas que nos dan, quiere decir que la longitud de BG es igual a la longitud de GH. Muy bien, es decir que HG es mediano, ¿no? Porque es el segmento que une el punto del vértice, y el punto medio del lado opuesto. Como es la mediana, cuando tenemos en un triángulo rectángulo, aplicamos esta propiedad solamente cuando trabajamos en un triángulo rectángulo, recto en uno de sus ángulos, es decir, uno de sus ángulos va a tener 90 grados. Vamos a trazar la mediana. Al trazar la mediana, que une los puntos del vértice y del punto medio del lado opuesto, en este caso le voy a poner de A y B y acá C, ¿no? Muy bien, como es mediana, divide en dos partes iguales al lado opuesto, y cuando trabajamos en el triángulo rectángulo, también va a tener la misma longitud, ¿no? También va a tener la misma longitud. Es decir, que el segmento AM va a ser igual al segmento MB y también va a ser igual al segmento MC, ¿no? Se cumple que AM es igual al segmento MB o a la longitud MB y también a la longitud MC. Eso es lo que se cumple. O bien, esta propiedad vamos a aplicarla acá. Mira, como aquí hemos dicho que MG es la mediana, también esta distancia va a ser igual
La distancia de MG también va a ser igual a la distancia de GC y también a la distancia de GB, ¿no? También van a ser iguales. Aplicamos la propiedad. Muy bien, como toda esta distancia vale 8, G es punto medio, distancia de aquí es igual a la misma distancia acá, lo dividimos entre 2 y entonces la distancia de BG es igual a la distancia de BC, van a valer 4 y 4. Y también es igual a la distancia de GH, también va a valer 4. También va a valer 4. Ahora, en el otro lado, en este caso, también vamos a aplicar lo mismo. Mira, tenemos aquí el triángulo ABH. Son vértices, mira, aquí el punto, el vértice H, con el punto medio del lado AB, este segmento, entonces, es mediana. HF es mediana que divide al lado opuesto en dos partes iguales. Como está trabajando en triángulo rectángulo, porque aquí también es 90 grados, también va a ser la misma distancia. Es decir que AF, la longitud AF, va a ser igual a la longitud FH. Va a ser igual a la longitud FH. Y también va a ser igual a la longitud FB. Si toda esta distancia vale AB, toda esta distancia de AB vale 6 y AF va a ser igual a FB, quiere decir que lo dividimos entre 2, cada distancia va a valer 3 y 3, ¿no? Y como tiene la misma distancia, también va a valer esta distancia FH, también va a valer 3, ¿no? Ahora solamente nos falta esta distancia de FG. Pero si nos damos cuenta, aquí hay un triángulo rectángulo, ¿no? Podemos aplicar ¿qué? Pitágoras, ¿no? Pitágoras, me queda Pitágoras en el triángulo FBG. FBG. Que me queda 3 al cuadrado más 4 al cuadrado es igual la distancia de FG al cuadrado, ¿no? FG al cuadrado. Serían 3 al cuadrado 9 más 4 al cuadrado 16, 9 más 16, 25. Es igual a la distancia de FG al cuadrado. Está como potencia, pasa como raíz cuadrada de 25 es igual a la distancia de FG. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 25? 5. Es igual a FG. Entonces, la distancia de FG vale 5. 5. Y entonces ya tenemos aquí el perímetro. El perímetro del triángulo. Nos piden hallar el perímetro del triángulo FGH. FGH, ¿no? Sabes que el perímetro del triángulo FGH es igual a ¿cuánto? A la suma de sus lados. Sería 3 más 5 más 4, ¿no? ¿Cuánto sería entonces el perímetro del triángulo FGH? Es igual a 8 más 4, 12. 12 sería nuestra respuesta. Muy bien, 12 sería nuestra respuesta.